Día 31, mansedumbre. Esto es, dejar ir mis derechos y expectativas personales con el deseo de servir. Prácticamente esto podría ser que lo que espero que suceda o creo que me merezco, preferiré entregarlo o que no suceda con tal de servir. Lo contrario a la mansedumbre es ser iracundo, o sea, la ira. Veamos un ejemplo muy interesante. Yeshua, como su madre le llamaba, renunció a un derecho tremendo que definitivamente podría haber merecido. Mira, te cuento. Cuando iba a ser arrestado por el guardia del templo la noche antes de su muerte, de su crucifixión, Pedro, su discípulo, quiso defenderlo con su espada, a lo que Yeshua le pidió que parara, que se calmara, porque él tenía derecho, si quería, a pedir 12 legiones de ángeles para que le rescataran esa misma noche. Definitivamente, este era un derecho que él merecía por completo, pero renunció a ese derecho para cumplir con su objetivo de ir a la cruz. La mansedumbre es una cualidad que nos ayuda a aprender a ceder estos derechos y lo que tenemos, incluso lo que poseemos hacia Dios primeramente, pues reconocemos que si Él nos lo dio, Él nos hizo poseer tal o cual cosa, pues definitivamente lo podemos entregar de vuelta hacia Él. Por supuesto, de igual forma pasaría con nuestro cónyuge, entregar para nuestra familia, entregar para nuestros hijos y por supuesto para todos los demás. Las personas que son mansas, que tienen mansedumbre, son personas enseñables. Incluso cuando hay resistencia al cambio, lo vencen. Saben que el cambio es necesario para crecer, para avanzar, para progresar. Sobre todo las personas mansas se dejan guiar y llevar por la mano de Dios y por supuesto de personas que también son especializadas en aquello que quieren aprender. La mansedumbre es un temperamento apacible, sin altivez, sin vanidad, sin orgullo. La mansedumbre no reclama, la mansedumbre cede. Es una intención mental que permite experimentar contemplanza. Fíjate lo que te voy a decir. Experimentar contemplanza, contemple con paciencia las ofensas que se reciban. Porque, mira, al final de cuentas, el mundo gira y avanza y a veces, aunque no merezcamos, la ofensa va a llegar. A Yeshua le llegó. Bueno, la mansedumbre hace que cuando se reciban esas ofensas no nos irritemos, que no tengamos resentimientos o ánimos de venganza. Si aún nos frustra, nos irrita, nos ofende, cuando alguien nos ofende o nos hace alguna cosa, bueno, la verdad es que nos falta un poco más desarrollar la mansedumbre. Mira, esta cualidad hace que las personas esperen a que sea Dios quien es el que corrige los males y los daños sufridos injustamente, en lugar de uno mismo llenarse de ira y querer actuar. Yeshua enseñó en Mateo 11:29, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Fíjate cómo estas dos cualidades están muy bien relacionadas, mansedumbre y humildad. Te voy a hacer esta pregunta. ¿Qué hacemos nosotros en una situación como la que Jesús estaba, donde le fueron a quitar sus derechos? ¿Qué podemos aprender de Él trasladando esa situación a nuestra actualidad? Y te quiero hacer esta sugerencia, mira, porque si Él, en plena crucifixión, donde podría exigir sus derechos, donde podría exigir que le bajaran de la cruz, porque al final de cuentas tenía el derecho, porque no había hecho ningún mal, o sea, es decir, no tenía una condena por un delito, sino que se dio sus derechos para salvarnos, aún se entregó por completo. Y aún después de todo esto, todavía más, perdona sus vidas porque no saben lo que hacen. Eso en verdad es servir, es perder tus derechos. ¿Qué hacemos después? ¿Qué nos corresponde a nosotros después de ver este ejemplo que Él entregó su vida y entregando todos sus derechos en la muerte en la cruz? ¿Qué nos toca a nosotros? Cuando se nos pida algo mucho menor que eso. ¿Qué te parece ese pensamiento? ¿Te das cuenta cómo la petición hacia nosotros regularmente ha de ser menor que la muerte misma?
es muy bueno que empecemos a reflexionar sobre esto. Esta palabra servir la utilizó Pablo mismo para referirse cuando iba a la cárcel por causa del Evangelio. La palabra en griego es la palabra doulos, que significa alguien sin derechos. Pablo cedió todos sus derechos que en verdad podría haber merecido ganar por causa de su conocimiento, de sus nacionalidades, de su carrera, de todas sus cualidades y todo lo que sabía y había logrado, para en verdad seguir a Jesús y ser un siervo suyo. Y no solo ser un siervo por un tiempo, sino hasta la muerte. La predicación de Pablo, por causa de esta renunciación a sus derechos, llegó hasta nuestros días. Imagínate otra vez. Hasta ahora nosotros quizás no se nos ha exigido o pedido entregar la vida o llegar a la cárcel con tal de servir. Mira, lo contrario a la mansedumbre, como dijimos, es la ira. De ahí la necesidad de revisar cómo es que reaccionamos cuando alguien nos pide algo o viola nuestros derechos. O quizá nos hace que nos airemos. Mira, en Efesios 4 dice, airaos pero no pequéis. Esto significa controlar el enojo al renunciar a nuestros derechos. Y la pregunta es, ¿cómo es que podemos renunciar a nuestros derechos si aparentemente son nuestros derechos? Bueno, es justo una cualidad de un carácter desarrollado, el poder renunciar a tus derechos y no airarte. Es de personas con carácter. Qué interesante que nos han dicho y que hemos creído que el carácter es fuerte cuando una persona se enoja, que de pronto tiene una tendencia a airarse. Pero te das cuenta que el carácter fuerte es de alguien que puede ceder sus derechos y no enojarse. El enojo viene de la terquedad por no querer renunciar a nuestros derechos, por no querer ceder. La mansedumbre nos enseña a controlar el enojo, nos enseña a abandonar el enojo más bien. Porque pues estamos aprendiendo a canalizar toda esa energía para desarrollar carácter. En el momento en el que alguien aparentemente viola nuestros derechos, pues abandonamos la ira, abandonamos nuestros derechos. Mira, practiquémoslo. La siguiente ocasión que tu vecino no te deje dormir, o alguien no reaccione tan rápido como desearías, o que tus hijos se vean lentos, o que tu cónyuge, no haga como tú quieres que suceda, o que resuelva como tú quisieras, o sientes que alguien te roba tiempo, o alguien te pide atención y no quieres ceder ese tiempo, o tus energías, o tu dinero, o sientes que de pronto tus planes se frustren por causa de alguien más, te invito a que seas consciente de cómo estás actuando, que seas consciente de si estás cediendo tus derechos o tus bienes o tu energía o tu tiempo para servir